Continuamos con el programa y el problema de la ciberseguridad en las empresas. Solo este año, más de 2 docenas de agencias gubernamentales en Estados Unidos se han visto afectadas, según los expertos, por piratas de software. La modalidad más común en estos casos han sido los ransomware, que explotan los agujeros de seguridad de una empresa o de un individuo y bloquean sus computadoras para después exigir un rescate económico para desbloquearlas. Benny Sterenthal es un consultor en tecnología de la información a nivel empresarial y actualmente se especializa en ciberseguridad, en colaboración en el espacio de trabajo híbrido y el Internet de las Cosas. Benny fue gerente de Microsoft en el Perú. Ahí nos conocimos y reside en Florida actualmente, desde donde nos comunicamos con él. Él nos explica en qué consisten estos ataques y cómo podemos protegernos. ¿Por qué debo preocuparme por la seguridad de la información en mi empresa? Bueno, eso realmente depende. Yo te diría, lo más importante es porque puedes estar expuesto a robos de información, a que te roben tu lista de clientes, por ejemplo, algún competidor, a que de pronto alguien te capture los datos, el tema de ransomware. O sea, hay una serie de razones por las cuales uno tiene que preocuparse por la seguridad de la información. Yo en el mundo, digamos, yo un poco divido el problema de ciberseguridad en dos. Hay un conjunto de entidades, individuos o instituciones que están a la caza de incautos, ¿sí? Es como yo digo, como que van a cazar mariposas. Es la gente que compra listas en el dark web, digamos, en el mercado negro, de manera muy barata, y empiezan a disparar correos con todo tipo de malware para que los incautos que no se dan cuenta le den clic a una liga y ya les capturan el computador para robarles y qué sé yo. Eh, y por otro lado están la gente muy especializada que tiene bien definido a quienes quiere atacar, es decir, no sale a cazar mariposas, digamos, así con su red, a ver qué pasa, sino van de manera muy puntual a atacar ciertos objetivos. La pequeña empresa, por lo general, va a caer dentro del ámbito del primer esquema, yo diría. No creo que alguien se preocupe de ir a atacar específicamente una empresa pequeña. Normalmente los ataques dirigidos van a empresas bastante más grandes. Entonces, pero igual es importante protegerse porque puede ser muy incómodo que te roben información, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales amenazas en el tema de la ciberseguridad en este momento? Mira, la que más está ahorita dando vueltas en el mercado ya desde hace un par de años es el tema de ransomware, donde alguien entra, toma el control de tu computador, te encripta la data y básicamente te paraliza. Es decir, no puedes vender, no puedes captar nuevos clientes, en muchos casos no te puedes comunicar con los clientes. Eh, el ransomware es realmente un problema y normalmente los atacantes te van a pedir, digamos, un monto importante por el rescate de tus datos, y así lo pagues, tampoco tienes la seguridad de que los vas a recibir de regreso. En los últimos meses hubieron 2 ataques de esa naturaleza muy reconocidos, muy conocidos en el mercado. El primero es que pararon la distribución de gasolina en todo el este de los Estados Unidos. No sé si recuerdas, hace unos meses hubo ese problema. Y el otro es que atacaron una empresa que es un productor de carne. La empresa, bueno, no la voy a mencionar por nombre, pero una empresa muy grande, un productor de carne muy importante,
y le pararon la producción en los Estados Unidos, la producción y la distribución. Entonces, imagínate que eso le pase. Una empresa grande de pronto tiene más recursos, una empresa pequeña no va a tener el tipo de recursos que necesita necesariamente para solucionar rápidamente el problema. Fuera del ransomware, el robo de información o que te alteren la información de tu base de datos es otro gran peligro, ¿no? ¿Cuáles son nuestras obligaciones con respecto a los datos sensibles? Mira, lamentablemente en los Estados Unidos no está regulado ese tema. Es decir, no es como en Europa, digamos, donde hay una ley que regula el mercado europeo que se llama la GDPR, el General Data Protection Regulation, digamos, que en los Estados Unidos equivaldría a una ley federal. Hay dos estados que tienen unas leyes más o menos avanzadas. El más avanzado es California, y el segundo, diría, es el estado de Illinois, donde tienen cierta protección a nivel estatal y para los datos de carácter personal, privado, personal. Por lo general, las empresas tienen que definir su propia política. O sea, está más del lado de uno el definir cómo voy a tratar esos datos y qué va a pasar en caso de que esos datos sean robados o manipulados por terceros de manera indebida. Entonces, realmente va a variar por cada empresa. Las obligaciones por lo general pasan por, número uno, yo no voy a capturar datos que no necesite. Número dos, voy a proteger los datos que se denominan, que permiten reconocer a un individuo en particular. Es decir, hay dos tipos de datos. Es lo que se llama el personally identifiable information. Es decir, hay información que me identifica a mí como individuo y yo por lo general ese es el tipo de datos que una empresa debe intentar proteger. Muchas empresas lo reciben, lo utilizan internamente en sus transacciones. Algunos de esos datos no los deben guardar, otros si los guardan los deben proteger para que no caigan en manos de terceros que los puedan mal utilizar. Entonces las empresas realmente deben tener algún tipo de obligación, así no sea legal, pero hacia el público, porque si no les daña la reputación, ¿sí? Ya la gente no va a querer tratar con ellos. Es decir, hay una serie de consecuencias cuando información personal cae en manos de terceros. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Pasa. Es decir, constantemente, yo personalmente he recibido en los últimos 3, 4 meses, 2 o 3 notificaciones de empresas con las cuales yo he hecho transacciones a nivel personal y esos datos, las empresas han sido hackeadas, los datos han caído en manos de terceros. Entonces, por lo general, una obligación es comunicarlo. La empresa tiene que comunicarlo. De hecho, esas son las notificaciones que yo he recibido. Número dos, las empresas tienen que darme algún tipo de recurso para protegerme. Es decir, típicamente la empresa contrata estos servicios de protección de créditos para que yo pueda hacer un monitoreo de mi crédito en caso de que ese tercero haga mal uso de mis datos e intente abrir, por ejemplo, una tarjeta de crédito con mis datos, etcétera, yo tengo que poderlo saber. Entonces, la empresa paga este servicio por un par de años para que yo tenga por lo menos el recurso de monitorear mi crédito y no estar sujeto a malos manejos, ¿no? Ok, estoy gastando suficiente en herramientas y controles relacionados con la seguridad de la información. ¿De qué tan importante es la información? Obviamente, yo aspiraría a que las empresas tienen la conciencia de poder, de invertir en recursos de seguridad. Sin embargo, el tema de la seguridad de la información es multidimensional.
Es decir, ¿qué es lo que tienes que proteger? Y hay muchos elementos que proteger. Entonces, ¿cómo saber si eso es suficiente o no? Eh, no te sabría decir. No sé, yo no he encontrado una métrica que diga que típicamente una empresa debe invertir X% de sus ingresos, por ejemplo, en el gasto de seguridad. Yo creo que todavía no ha madurado suficiente el mercado como para poder desarrollar ese tipo de métrica. Pero hay cosas básicas que una empresa debe hacer. Es decir, bueno, primero, ¿qué tipo de cosas uno protege? Protege los dispositivos. Yo tengo que proteger mi computador, tengo que proteger mis teléfonos móviles que tienen acceso a data de la corporación o de la empresa, tengo que proteger el acceso a la red, las comunicaciones. Es decir, hay una serie de activos que uno debe proteger. Lo segundo, otra dimensión en todo caso es quién accede a los activos, quién accede a la data que está en los activos. Es decir, hay una serie de temas de permisos, de uso de ciertos programas o ciertos pedazos de la data, por ejemplo. Entonces, como digo, es multidimensional. Pero hay cosas básicas que una empresa debe hacer. Todos los dispositivos deben tener un antivirus, por ejemplo. Y hay antivirus que son gratis, hay antivirus que son pagados, dependen, y cada uno ofrece, digamos, una variedad diversa de niveles de seguridad. Yo personalmente uso el antivirus que viene con Windows, en mi caso, el Windows Defender, y para mis efectos me da suficiente protección, suficiente garantía. Pero una empresa, digamos, quizás más grande, va a necesitar un servicio pago de protección de datos. Pero el antivirus no es lo único. Es, por ejemplo, tener una red privada virtual que encripta las comunicaciones entre la conexión de mi dispositivo y la Internet, por ejemplo. Y hay una serie de otros elementos que uno debe considerar. Eso es uno. Lo segundo son buenas prácticas. Es decir, la gente a veces no considera que capacitar al personal en buenas prácticas de seguridad merece la pena, pero esa es una buena inversión de tiempo también. Es decir, cuando te llega un email sospechoso, primero, ¿cómo identificas que es sospechoso ese correo? Segundo, ¿cómo verificas que las ligas, los links que vienen en el correo son links válidos? Y todo eso es pura capacitación. Ahí no necesitas comprar una herramienta, lo que necesitas típicamente es una buena educación de los usuarios. Obviamente también hay herramientas que te van a filtrar los correos, en fin, puedes tener mucha sofisticación en el tema de la protección de ciberseguridad, pero todo pasa por hacer las cosas básicas, tener un buen antivirus, y educarse y capacitarse para reconocer las posibles amenazas. Y con relación a esto, ¿cómo se puede detectar un incidente de seguridad, un ataque de filtración de datos de este tipo? ¿Podemos detectar un incidente de seguridad? Mira, eso va a ser muy evidente cuando eso pase. Hay diversas maneras como te vas a enterar que estás siendo atacado o que ya fuiste atacado, mejor dicho. Lo típico es de que te des cuenta después de los hechos, después de que alguien haya entrado, te va a salir un aviso en la pantalla de tu computador diciendo el computador está bloqueado, tienes que llamar a este número y pagar tantos Bitcoin por lo general para poder recuperar tu data, ¿no? Eso es uno. Otro, si no te das cuenta y simplemente te han sustraído los datos, por lo general esos datos eventualmente aparecen en el dark web, a la venta. Así es como muchos se enteran de que han sido atacados, porque los ataques a veces son totalmente subrepticios y quien está siendo atacado
se entera. Hay otros tipos de ataques, por ejemplo, donde te paran la página web o le meten tanto malware a tu computador que, que funciona muy lento. Es decir, cuando tu computador empieza a funcionar muy lento o empieza a hacer cosas extrañas que aparecen de vez en cuando por aquí, muchas veces lo achacamos a que, esto es tema de la tecnología, pero esos son síntomas de que hay algo que no está bien en el computador o la página web está siendo muy lenta en la respuesta. Es decir, hay diferentes maneras como te das cuenta que tienes un problema, ¿no? ¿Cómo debemos responder a una emergencia de seguridad cibernética? Mira, depende del tipo de emergencia. O sea, si te han robado los datos, lo que tienes es que eh, llamar a un experto que te ayude a hacer un análisis forense de, por ejemplo, por dónde han entrado, qué datos específicamente han sustraído, a qué nivel de detalle han llegado. Es decir, cuando entran a la base de datos de clientes, por ejemplo, porque típicamente esa es una data que buscan los hackers, ¿se han llevado solamente el correo electrónico o se han llevado el correo electrónico, la contraseña de la cuenta, el número de seguridad social, digamos, si es que tú lo tenías almacenado por alguna razón? Es decir, a qué nivel han penetrado dentro de tu infraestructura y qué nivel, qué detalle de datos se han sustraído. La única manera de asegurarse es con un análisis forense. Hay una serie de empresas en los Estados Unidos y fuera que brindan ese tipo de servicios para poder hacerlo. Si tienes un ataque de ransomware, la respuesta tiene que ser otra. Tienes que desconectar todo de la red de manera inmediata, porque en la medida en que tus computadores sigan prendidos y conectados a la red, el ransomware se sigue replicando y te empiezan a encriptar más y más data. Entonces, lo primero que tienes que hacer es desconectar todo de la energía, desconectar todo de la red, apagar todos los sistemas y nuevamente llamar a alguien especialista que empiece a entender qué específicamente es lo que se ha encriptado y el nivel de detalle. Otra de las mejores prácticas que debe hacer una empresa para evitar este tipo de problemas es sacar copias de respaldo de la información. Si hay protocolos que uno puede adoptar de copiar la información básica en sitios seguros o sacarla en un disco duro de respaldo que esté inclusive en la bóveda de un banco totalmente fuera del trabajo, y yo puedo, digamos, en una emergencia, yo puedo recurrir a esa copia de respaldo con mis equipos desconectados de la red por completo, restaurar la data y empezar a probar. O sea, hay diferentes mecanismos por los cuales las empresas pueden restaurar su data en muchos casos, no en todos, dependiendo de eh, qué tantas precauciones han tomado contra este tipo de situaciones y ataques, ¿no? ¿Necesito un seguro para el problema de la ciberseguridad? Bueno, de existir existen, ciertamente. Y de hecho el tema de los seguros de ciberseguridad ha venido, no sé cuál es el término. Al principio era demasiado abierto. Es decir, la gente inclusive en la industria de seguros no sabía suficiente sobre el tema de ciberseguridad como para poder hacer una póliza adecuada. Pero con el tiempo sí se han desarrollado seguros de ciberseguridad eh, que realmente son bien específicos y ayudan a las empresas a entender sus riesgos. Si lo necesitas o no, realmente nuevamente la respuesta es depende. Una pequeña empresa por lo general no lo va a necesitar, pero, pero si, dependiendo del tamaño y el nivel de riesgo o el área de operación de la compañía, o sea, si es una empresa que simplemente de retail, por ejemplo, de pronto no lo necesita, pero si es una empresa
de servicios o que produce algún tipo de material importante, por ejemplo, para la construcción o para la fabricación de autos o para, digamos, algún tipo de fabricación, de pronto ahí sí tienes propiedad intelectual que necesites proteger y si la pierdes a través de un ataque, entonces el riesgo para tu empresa es más alto y por lo tanto amerita, perdón, tener algún tipo de seguro. Ahora, estos seguros por lo general no son baratos, es decir, exigen que la empresa tenga ciertas protecciones básicas, ¿sí? Así como un seguro, por ejemplo, yo vivo en la Florida, aquí tenemos cada de vez en cuando algún huracán que pasa, yo me puedo proteger con una póliza de lo que le llaman de vientos, de wind policy, que obviamente el costo de la prima va a variar si tengo o no ventanas contra huracanes o tengo shutters, ¿no? La protección contra huracanes. Igual es en el tema de ciberseguridad. Si yo tengo una buena estrategia y un buen set de herramientas que protegen la parte básica de mi infraestructura de ciberseguridad, entonces la prima va a ser menor. Pero obviamente la póliza me exige que tenga por lo menos cierto nivel de seguridad. No es que simplemente te dan una póliza y listo. Claro, Entonces, hay que evaluar el costo-beneficio de tomar este tipo de pólizas, ¿no? claro. Empresas grandes, medianas o grandes, ciertamente lo necesitan. Sí, porque están más expuestos. En muchos de esos casos son empresas públicas, por ejemplo. Tienes una junta de directores que tienen exposición legal y por lo tanto estas empresas por lo general van a tener una póliza de ciberseguridad. Pero de mediana abajo, digamos, ya tienes que evaluar. Muy bien, Benny. Muchísimas gracias por tu tiempo. Disculpa la demora del asunto, pero ¿hay algo más que tú quieras que se incluya acá? Mira, yo lo único que diría es, todo el tema de ciberseguridad parte por tener conciencia, educarse un poquito sobre qué significa ciberseguridad, educarse un poco sobre qué tipo de herramientas están en el mercado. La mayoría de la pequeña y mediana empresa depende de algún consultor o algún tercero donde recibes servicios para la instalación y operación de sus computadoras. Muchas empresas hoy día están usando servicios en nube, sea para temas de productividad, digamos como Office 365 de Microsoft, o como temas de aplicaciones ya directamente en la nube para manejo de clientes, para facturación, para contabilidad, etc. Estos proveedores, uno, es mi responsabilidad como pequeña empresa asegurar que estos proveedores tengan las protecciones adecuadas cuando manejen toda mi información. Es decir, no necesariamente mi información va a estar en mi propio computador. Sí va a estar en mi estación de trabajo, pero digamos, la data puede no estar en mi estación de trabajo, puede estar siendo administrada, digamos, por uno de estos servicios de terceros. Entonces, nuevamente, hay que educarse y hay que, a la hora de ir a contratar uno de estos servicios, hay que asegurarse de que ellos tienen las protecciones adecuadas. Por lo general, esos proveedores de servicios son empresas mucho más grandes y deben tener la seguridad. Y eso y mejores prácticas, o sea, educarse y aplicar las mejores prácticas es la recomendación mayor que uno les puede dar.